Ya en contacto, en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, gatos, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, lamentablemente un nuevo récord para la provincia de contagiados por coronavirus hoy, los acabamos de dar. Sí, los datos, como veníamos indicando y como es previsible, siguen subiendo. Hay una mayor movilidad desde hace un tiempo y eso genera obviamente más contagios. La verdad que hoy estuvimos con el comité de expertos, el comité científico de la provincia, charlando un poco la situación y las alternativas, pero esa es la línea que decíamos. Yo, Gato, quiero comentar dos, tres cositas de eso. La primera es que en la ciudad de Buenos Aires hay más o menos los mismos casos que en la Sí, provincia, pero si uno compara la ciudad de Buenos Aires, son 2,8 millones de habitantes, el conurbano solo son 13 millones, 5 veces más. Eso no es por una cuestión de competir o de comparar, sino simplemente que la cantidad de casos por habitante en la ciudad de Buenos Aires es muchísimo más, cada 100.000 se miden, y son como 600 casos, eran ayer, sí, cada sí. 100.000 habitantes, y en la provincia son mucho menos, por lo tanto yo hacía la cuenta, si en el conurbano tuviéramos tantos casos, tanta densidad de casos, tanta intensidad de la enfermedad como hay en la ciudad, tendríamos 80.000 infectados. Ujú. Eh, y eso es un poco lo que venimos explicando desde el principio, que como la enfermedad se originó en el extranjero y esos casos fueron más a la ciudad, entonces después esa misma densidad o esa misma intensidad se va yendo primero al primer cordón, después al segundo cordón, naturalmente, por el movimiento que hay entre dos regiones que están separadas por una avenida, no por una muralla ni por una zanja. Es una avenida donde la gente va y viene, es un continuo. Entonces la movilidad lo que hace es difundir la enfermedad y bueno, obviamente eso es lo que está generando también problemas ya en cuanto a disponibilidad de camas. El otro día escuchaba a un periodista militante, ¿no? Opositor, que decía, ¿qué hicieron este tiempo? Y nosotros generamos más de 1.000 camas nuevas. Pero a este ritmo, o 1.000 y pico de contagiados, si un 5% tiene que ir a una cama de intensidad, de complejidad alta, va generando Sí. 50 nuevas camas utilizadas por día. Nosotros la semana pasada tuvimos 250 camas de terapia intensiva nuevas. Nos quedan 1.700 camas, pero este ritmo, obviamente, en 7 semanas, si siguiera exactamente igual, estaría agotado. Y esto es lo que se quiere evitar. La única forma de evitarlo es con menos circulación, con menos movilidad, con menos contagios, Claro. porque lamentablemente no hay otra forma de evitar los contagios que evitando el contacto entre las personas, que es como se contagia esta enfermedad. Así que hay que bajar la movilidad, y esto es lo que estuvimos charlando con Alberto, lo que estuvimos charlando también con Larreta. ¿Y cómo sería volver a una cuarentena más restrictiva a partir de la semana próxima? ¿Cómo la imaginan? ¿Qué habría que restringir, Axel? Mira, seguramente mañana lo vamos a hablar en más detalle, pero obviamente hay que evitar el desplazamiento, porque es así como desde la ciudad, que fue el primer foco, se fue expandiendo hacia otras zonas, y bueno, y ahora que lo tenemos circulando también en el conurbano, se va expandiendo también. Entonces hay que evitar la movilidad. La mejor forma es dejar que la gente se quede en su casa. Lo que estaríamos previendo son 15 días de una cuarentena muy estricta, que es una forma de hacer una especie de contrato, porque sabemos que este tiempo, mira, Gato, yo hoy escuchaba algunas opiniones y me daba ganas de rebelarme contra eso, porque esto de que no sirvió la cuarentena porque fue muy larga. Mira, la verdad que no se me ocurre una apreciación más tonta que esa, porque yo agarro, acá tengo enfrente mío un gráfico que pedí que hiciéramos porque estábamos con el comité de expertos. En el mismo tiempo en donde
Argentina hoy tiene 44.000 casos en el mismo tiempo transcurrido. En Brasil hay 1 millón. Sí. Bueno, en Estados Unidos 2 millones y pico, o sea que pero para tomar casos más cercanos, en Chile 242.000 personas. Eso quiere decir que y alguien decía hoy, pero en Brasil hay más habitantes. Sí, hay 5 veces más. O sea, si hubiera 5 veces más casos, lo que tendrían es 250.000, no 1 millón. O sea que estamos hablando de 10 veces más contagios. Digamos, en términos de muerte, nosotros tenemos 1.000 muertes y Brasil 52.000. La verdad que, no sé, hay que tener ganas de... Pero me parece que, Axel, me parece que esos son, empiezan a buscar, como la cosa se ha puesto fea realmente, y no pueden ahora justificar su espíritu anticuarentena, porque esos mismos son los que se ríen diariamente de la cuarentena, del coronavirus, del COVID, se ríen de todo. Como la cosa se está poniendo fea, están quedando tan mal ante la opinión pública que empiezan a buscar. Lo que ustedes tendrían que recordarles es cómo recibieron en cuanto a hospitales o a nivel nacional sin Ministerio de Salud, que eso es lo que hubo que recrear en la Argentina de hoy. Sí, pero mira, Gato, la otra excusa es que si vos no haces una cuarentena, si este tiempo no lo hubiéramos hecho, la economía hubiera ido mucho mejor. La verdad que cuando uno mira cómo le fue a países con cuarentena o sin cuarentena, la verdad que la crisis económica internacional, lo que es la caída de la actividad, la caída del comercio, la caída de todos los indicadores económicos, es fuertísima independientemente de si hicieron cuarentena o no. Pero estábamos recién viendo Alemania, por ejemplo, con 3 ciudades que han vuelto hoy al confinamiento total por rebrotes en las últimas horas, en un frigorífico 1.500 contagiados. Es decir, está ahí a la vuelta de la esquina, está entre nosotros, hasta que no aparezca la vacuna. No hay que, me parece, hay que centrar en lo que ustedes están centrados, ¿no? Cómo atacar. Vuelvo a esto, ¿qué habría que restringir en el AMBA, Axel? Me parece, Gato, que hay un bombardeo tan fuerte que también vale la pena dejar en claro. Si uno no toma las medidas de aislamiento, no es que la economía va mejor. La economía está muy mal en países que las tomaron, en países que no las tomaron. Lo único que cambia es si tenés una cantidad de fallecimientos y de enfermos mucho mayor. Así que no hay duda de cuál es la alternativa y después un poco lo que vos planteabas. Tampoco es verdad, yo a veces veo dando vuelta alguna foto diciendo hay lugares donde ya no hay cuarentena, pero es como vos decís, Beijing, en China, varios lugares en Alemania. Bueno, hoy estamos viendo que el foco más fuerte en Estados Unidos está en California, o está en la Florida, o está en Texas, en Carolina del Sur. Estados que parecían, que todo iba bien, no está yendo bien, lamentablemente. También hubo rebrotes muy fuertes en Corea, en Irán. La verdad que hasta que no aparezca un remedio, hasta que no aparezca la vacuna, una vacuna, el único método que tenemos es mantener el distanciamiento, las cuarentenas, que son obviamente angustiosas, la verdad que incómodas, molestas, pero bueno, lo otro es buscar la muerte de muchísima gente, que es lo que se busca evitar, y en otros países no han tomado, cuando hay un rebrote, la vuelta atrás como una derrota, un fracaso. La verdad que nosotros vinimos durante todo este tiempo manteniendo menos casos y tenemos que lamentar menos muertes que en otros lugares donde no se hizo, y ahora cuando está creciendo, sobre todo además, ha sido muy exitoso en buena parte del interior del país, aunque ahora, como vos decís, hubo retrocesos en algunos lugares porque aparece un foco, que obviamente cuando es un foco... ¿Lo nota a Rodríguez Larreta ya más ahora sí convencido de que hay que restringir nuevamente actividades? Mira, para ser justos, desde un principio que ellos sabían que de proliferar los casos en la ciudad iban a tener que hacerlo. Es decir, que no es una sorpresa, lo único que había que discutir es el momento, y ellos han tenido también números muy altos,
Y tampoco es una cuestión de comparar porque, como te digo, vos no podés separar ciudad de conurbano porque están absolutamente conectados. Lo que ha pasado es que se inició con más intensidad en la ciudad, por eso hay más casos cada 100.000 habitantes. Es una diferencia muy alta. Por eso te digo, si el conurbano tuviera los mismos casos cada 100.000, la misma intensidad de la enfermedad que la que hay en la ciudad, tendríamos 80.000 casos. La verdad que lo que está pasando es que, como si fuera una mancha de aceite, se va extendiendo naturalmente porque, bueno, empieza en un lugar donde hay más densidad poblacional, eso pasa en las ciudades también en todo el planeta, pero es como si uno dijera hay que separar DF, la capital de México, del gran DF, o Chile, Sí. digamos, lo que pasa en Santiago, el Gran Santiago. No se puede, pero obviamente que donde hay edificios, donde hay una densidad mucho más alta, es donde comienzan los contagios y después se va extendiendo hacia zonas también densamente pobladas, pero en menor proporción. Así que las medidas tienen que ser, es muy difícil pensar en desdoblarlo y en eso estamos de acuerdo, lo hablamos con el presidente también. Creo que hay una intención también en general como si fuera una competencia o una batalla o algo así. La verdad que no es lo que está pasando. Obviamente sí hay distinciones que se pueden hacer. En el conurbano o en el Gran Buenos Aires está la industria nacional, buena parte de la industria nacional, que no está en la ciudad. Y bueno, son diferencias que hay. Después estamos hablando de una ciudad que tiene 200 kilómetros cuadrados, Sí. una provincia que tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Claro. Son diferencias. Total. Yo tengo toda la situación del interior. Axel, donde acá está Juana Paz Morín es- quiere hacer una consulta, por favor. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches. No quería dejar de consultar por la ocupación de las unidades de terapia intensiva, cómo lo están viendo, más concentradamente, obviamente, en el conurbano, y por otra parte, el tema de los contagios en los profesionales de la salud. Obviamente también los recursos humanos importan y mucho, y se han dado bastantes casos de contagios, ¿no? Sí, mira, no sé si se ve este gráfico, capaz que estoy mandando. Sí, se Bueno, ve. mira, este gráfico es un gráfico que muestra la cantidad total de camas de terapia intensiva solo en el Gran Buenos Aires y cómo ha venido la ocupación. Si vos ves esa línea punteada que dice 2.590, Sí. 2.500 era la cantidad de camas que teníamos de terapia intensiva cuando asumimos en diciembre. La que está más arriba, que dice 3.701, son la cantidad de camas de terapia intensiva que tenemos hoy. Y la línea roja que hay abajo es cómo estaba la ocupación de camas el 4 de julio, el 11 de julio y el 19 de junio. Entonces, lo que vemos ahí es que viene creciendo semanalmente, por eso te decía, la última semana creció 250 camas ocupadas. Si nosotros si no hubiéramos tenido esta cuarentena, estaríamos con las 2.950 camas 2.590 camas que teníamos antes. Hemos ampliado en 1.200 camas, esto es público y privado, lo cual nos da un margen. Pero bueno, a 250 camas por semana, la verdad que la ocupación crece y crece y crece. Y no importa, podríamos tener 500 camas más. De hecho, seguimos trabajando junto con la Nación para poner los respiradores, seguimos abriendo. Pero bueno, este ritmo, y a un ritmo creciente de duplicación, se marcha mucho más rápido. Con respecto, es decir que hay que tomar medidas, eso es lo que me parece que es claro. Hoy nuestro comité de expertos, de científicos, nos lo planteaba cuanto antes mejor, lo dijo el presidente también, y todos lo vemos de esta manera, y bueno, creo que marchamos en esa dirección. Me parece que tiene una ventaja esto de estar anticipándolo. Esta idea hoy, mira, quiero comentar esto porque quedé sumamente impresionado. Hoy había una pediatra que está tratando coronavirus en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, pero que es parte de nuestro grupo de expertos, que nos decía que tampoco los niños están exentos, ¿no? Que ha pasado que el contagio en menores creció muchísimo y que además es muy peligroso como se
denunció en Estados Unidos porque hubo casos de este tipo. A nosotros ahora nos llega el invierno y aparecen las enfermedades típicas del invierno, y la verdad que si se mezclan dos virus pueden generar situaciones muy complicadas desde el punto de vista médico, y ya hemos tenido casos de mucha complejidad de niños, porque esto creo que se instaló como, bueno, yo no me voy a contagiar, si me contagio no es grave, y si me contagio y tengo algún problema va a haber camas. Y bueno, me parece que sin generar miedo ni temor, sino simplemente conciencia. Uno veía las imágenes, me lo decían hoy, me quedé muy impresionado porque me lo decían los especialistas, los intensivistas, que son los que están ahí hoy lidiando con la enfermedad, que están llegando pacientes cada vez más. Ha pasado, lo contaba Larreta el otro día, cuando fue ese geriátrico en San Cristóbal, 20 pacientes juntos a las camas de terapia intensiva pública de la Ciudad de Buenos Aires, es la misma situación. Uno y podrá decir, los 2 semanas hospitales, más, 2 Axel, semanas menos, los la hospitales misma situación. modulares, por ejemplo el de Hurlingham que inauguraron, ¿ya están ocupados? ¿Ya empiezan a ser ocupados? Mira, es lo que te estoy contando. Hoy yo planteo esto y quedan aproximadamente 1.750 camas. Y hemos empezado obviamente con los hospitales, esto es públicos y privados, ¿no? Sí. Al principio había más uso de hospitales privados, Claro. porque era más, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que también el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de obras sociales, pero especialmente prepagas, las clínicas y sanatorios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, tienen también una cobertura que incluye a gente que paga su prepaga, que es socio de una prepaga, pero que vive en la provincia. Total. No es que los de la provincia le usamos las camas a la ciudad, sino que alguien que tiene Swiss Medical, porque lo escuchaba el otro día a su propietario, Velocopit, que hablaba de la utilización de las camas. Claro, pero porque ellos tienen afiliados o socios que viven en la provincia, pero que van a querer atenderse en las instalaciones que muchas veces están en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar, entonces, Axel, con el tema de la... Son el mismo espacio, somos el mismo espacio. Obvio, totalmente. Está cada vez más claro, que es todo un mismo espacio. ¿Qué va a pasar con las industrias, las grandes industrias que ya abrieron con protocolo específico, como por ejemplo la industria automotriz o pymes importantes? ¿Se van a mantener con ese protocolo? Mira, yo creo que tenemos que terminar de definirlo. Yo no quiero plantear medidas unilaterales. Lo que sí digo es que estamos proponiendo 15 días de una circulación lo más restringida que podamos. Obviamente lo que es esencial no está en discusión. Después podremos ver, porque la experiencia fue muy buena, pero eso genera movilidad y transporte. Lo tendremos que terminar de resolver y hablar, porque también empieza a pasar que hay ciertas zonas de la producción y el comercio donde esta situación puede generar falta de abastecimiento, y la falta de abastecimiento, que tal vez al principio de la cuarentena, los primeros días no eran un problema, esa falta de abastecimiento puede generar también problemas de precio. Por eso vamos a terminar de definir bien, con precisión. Lo que sí quiero decir es que la propuesta, me lo decía hoy un especialista, no es aplanar la curva, es ver si la podemos realmente colapsar, ¿no? Generar una cuarentena muy fuerte por un tiempo determinado que nos dé un alivio en términos de este crecimiento que hay y de la ocupación. También están los problemas, Gato, de los tiempos. Si nosotros iniciamos una cuarentena, lo que va a empezar a ocurrir es que los efectos de esa cuarentena se van a ver 10, 15 días después, por la incubación que tiene la enfermedad. Claro. Y de la misma manera, una vez que empiece a reducirse la curva, ahí es donde vamos a empezar a ver la reducción, porque también el contagio, hasta que empiezan a caer la demanda de camas de terapia intensiva, etcétera, también pasa un tiempo. O sea que se necesitan como 30 días para que las decisiones que tomemos hoy tengan efecto. Entonces esto es como algo
que es difícil de explicar y también es Bien. difícil después de evaluar, porque nosotros podemos hacer el esfuerzo y saber después, de la misma manera que las aperturas desde hace 15 días están teniendo efecto hoy. Sí, Gobernador, Entonces, buenas sí. noches. ¿Cómo analiza, digamos, el acompañamiento mediático y social a la cuarentena, pero sobre todo mediático? Porque en un principio era muy fuerte este convencimiento de que había que defender la vida. Pero hoy, por ejemplo, alguna periodista decía, bueno, 20.000 muertes me permitirían entender cómo, digamos, justificar la cuarentena. ¿Cómo ven ustedes el apoyo a esta medida? Sí, alguien me decía que nosotros somos víctimas del éxito de la cuarentena de hoy. Por eso te digo, en Argentina hay que lamentar 1.000 fallecimientos y que si uno compara con Brasil son 50.000. Y alguien decía de nuevo, hay más población, pero son 5 veces más. Y los fallecidos son 50 veces más. O sea que la verdad que así mido yo el éxito, porque una sola muerte ya es un desastre, ¿no? Si es evitable. Si es evitable como... ¿Pero esa idea tiene acompañamiento hoy o falta? Me parece que hay que trabajar porque también ha habido... recién decía el gato, bueno, no hay que prestar atención y yo estoy muy atento porque la verdad que se dicen tantas mentiras y tantas pavadas que pueden terminar en tragedia, como ha ocurrido en muchos lugares donde por violar la cuarentena se ha terminado muriendo alguien por empezar, ¿no? Por hacer alguna inconsciencia bueno, también hay una mentalidad de las reglas no son para mí, yo no le hago caso al Estado. Obviamente que hay una cuestión de que a todos nos tiene esta situación cansados, a todos nos tiene cansados, agotados, te diría. Pero bueno, hemos llegado hasta acá con niveles de contagio muy bajos, con niveles